Uno de los aspectos de la vida más difíciles de aceptar, uno de los aspectos más difíciles de aceptar y que demandan un alto nivel de discernimiento espiritual, es el hecho de que para Dios, el sufrimiento horrendo puede ser muy útil y beneficioso, porque nos forman el carácter. ¿Estás? Repito, uno de los aspectos de la vida más difíciles de aceptar y que demandan un alto nivel de discernimiento espiritual es el hecho de que para Dios el sufrimiento o los sufrimientos pueden ser útiles y de bendición, de beneficio, porque nos forman el carácter. Particularmente, como vamos a aprender hoy o a repasar hoy, moldean nuestra obediencia. Incide directamente al área de la obediencia. Cuando sufrimos, aprendemos a obedecer, o debiéramos aprender a obedecer. Tal como nos lo modeló el Señor y que leemos, por favor, en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando estuvo aquí en la tierra, en el cuerpo físico, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿La estaba pasando bien? ¿Estaba sufriendo? Y lo que todavía le faltaba. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué pasó? Aprendió la obediencia. ¿Cuál fue la fuente del aprendizaje de la obediencia? Sus padecimientos, su sufrimiento. Esta, mis amados, es una profunda verdad espiritual. El sufrimiento está diseñado para que aprendamos a obedecer. Sin duda Dios se mueve, tiene enfoque y tiene prioridades y tiene principios totalmente distintos a los nuestros. El sufrimiento tiene esa peculiaridad, esa capacidad de enseñarnos a obedecer. Y en el caso del Señor Jesucristo hay que decirlo, Él no era un desobediente. Él no necesitaba aprender a obedecer, por Dios, ese era el Señor Jesucristo. El ser humano más obediente que ha existido en el planeta, en el universo y en la historia. Sin embargo, todas las cosas que el Señor Jesús vivió, como lo vamos a leer a continuación, lo hizo para modelárnoslo. Él no necesitaba ni circuncidarse, ni bautizarse, ni hacer tantas cosas que hizo, pero lo hizo para modelarnos principios espirituales. ¿Estás conmigo? Tú y yo sabemos que el Señor sufrió por nosotros, para darnos un ejemplo, para dejarnos un ejemplo que nosotros debemos seguir. Es lo que leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, por favor. 1 de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. Si no lo encontraste, acá está detrás. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Hemos sido llamados a sufrir, a padecer, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Es impresionante y es interesante que este principio bíblico espiritual de que la vida de Jesucristo está ahí para que nosotros la imitemos, no se refiere necesariamente a todo lo demás que hizo el Señor. Este pasaje nos deja claro que el ejemplo que nos dejó fue de sufrir y que lo dejó ahí para que sigamos sus pisadas. Así dice, ¿no? Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. No necesariamente que nosotros vamos a alimentar a las multitudes, ni vamos a resucitar al muerto de 4 días, ni que vamos a caminar en el mar o en el agua. O sea, una bola de cosas que hizo el Señor Jesucristo que no necesariamente nosotros como sus hijos, discípulos, seguidores, tenemos que replicar. El Señor ya puso el ejemplo de que hay que caminar en el agua. Y ahí voy al agua a caminar. Pues por Dios, ¿para qué, no? Sin embargo, aquí nos dice que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Porque todos, mis amados, absolutamente todos nosotros y todos sus hijos, toda la iglesia de Cristo, necesitamos aprender a obedecer. Y otra vez me pongo hasta adelante en la lista, en la fila. Necesitamos aprender a obedecer. Y para eso, aunque no nos guste, Dios diseñó una cosa que se llama sufrimiento. Señor, ¿y si mejor hubieras diseñado otro instrumento para que yo aprenda a obedecer? Pues Él sabe su rollo. El sufrimiento está diseñado y es un instrumento del Señor para que aprendamos a obedecer. Es algo que Él utiliza. Fíjate, este pasaje nos dice que en general todos tenemos la capacidad de soportar las consecuencias de cuando pecamos. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Si lo soportáis, ¿qué chiste tiene? Pues te la ganaste, ¿no? Pecaste, la regaste, te cayó la consecuencia negativa, nefasta de haber pecado y te aguantas. Y así vivimos, ¿sí o no? Pero el versículo que sigue, en el mismo versículo dice, mas si haciendo lo bueno, ¿sufres? Es decir, que es posible sufrir por hacer lo bueno. Porque hacer lo malo es fácil. Desobedecer es fácil, casi natural. La Biblia llama a los inconversos hijos de desobediencia. Lo veíamos la semana pasada o antepasada. ¿Sí estás? Desobedecer es bien sencillo. Obedecer, ahí sí se sufre. O puedes llegar a sufrir por obedecer. Pero dice aquí, este versículo dice, si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto es aprobado delante de Dios. A Dios le agrada cuando aguantamos el sufrimiento que es resultado de obedecer, de hacer lo bueno. Y por supuesto que no le agrada cuando hacemos lo malo. Obvio, ¿verdad? Demasiado sencillo, perdónenme. Pero soportar ese sufrimiento es agradable a Dios. Entonces yo creo, mis amados, que necesitamos aprender este principio. El sufrimiento está ahí, lamentablemente, para que aprendamos a obedecer. Es benéfico para nosotros. Dice el 21, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y luego para colmo dice, para eso fuimos llamados. No, bueno, Señor, no me llames tanto. Entonces yo creo que todos tenemos claro que el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo, padeciendo y sufriendo por nosotros. Y ahora nos toca a nosotros seguir sus pisadas. Seguir sus pisadas. ¿Sí estás? Mira, lo hemos hablado antes, lo repito. A lo largo de nuestra vida vamos a llegar a puntos de quiebre. ¿Sí estás? A lo largo de nuestra vida va a haber muchos momentos, vamos a llegar al punto de quiebre, donde tenemos que ir con Dios y arrodillarnos y doblarnos y quebrarnos en su presencia y decir, Señor, no quiero esto, o yo quiero aquello, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este pasaje que estamos leyendo es una referencia cuando Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Estamos hablando de aquel momento en Getsemaní, cuando el Señor va. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo en Marcos 14, por favor.
Versículo 32. Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy yo y oro allá. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus tres más íntimos, y comenzó a regocijarse y ¿qué dice? A entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Un nivel de tristeza tan profundo que la persona que lo vive dice: prefiero morir. Estoy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Señor, si es posible, líbrame. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Este es un punto de quiebre que el Señor Jesucristo pasó y nos dejó el ejemplo de qué hay que hacer en los momentos de puntos de quiebre. Cuando llegas a un punto en donde dices: ya no puedo más. Y vas con Dios y te postras en la presencia de Dios y le dices: Señor, no puedo más, no puedo con esto. Todas las cosas son posibles para ti, no me lo podrías arreglar. No me lo podrías solucionar, no podrías cambiar las cosas para que todo lo puedes. Pero ¿qué dice? Que no se haga lo que yo quiero, porque si se hace lo que yo quiero, si se hace mi voluntad, te voy a desobedecer. Lo más seguro. Señor, no quiero sufrir. ¿Me podrías librar del sufrimiento? No está padre. Tú que has sufrido, sabes de qué estoy hablando. ¿Has sufrido? Todos. Si no has sufrido, considérate muy bendecido. Muy bendecido. Entonces, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, tiene la capacidad de corregir, de enderezar nuestro corazón. Léelo conmigo en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 3, por favor. ¿Sí sabes qué es enmendar? Es corregir, es arreglar, es solucionar. ¿Sí? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice Eclesiastés 7:3? Mejor es el pesar que la risa. ¿Qué? ¿Cómo? Mejor es el pesar que la risa. ¿Por qué? Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Qué terrible verdad y qué lamentable situación que el corazón se me arregla y se me endereza y se enmienda mi corazón cuando estoy triste, cuando algo me duele, cuando sufro. Así funcionamos. Él nos hizo y Él nos conoce y así nos diseñó. Y Él sabe que para que el corazón se enmiende y se enderece y se corrija, está el factor tristeza. Qué horror, ¿verdad? Perdón que les esté predicando de esto, mis amados. Perdón. Proverbios 20:30, por favor. ¿Tú sabes lo que es limpiar una cosa? ¿Cómo decimos cuando realmente la limpias a fondo? Quedó pura, ¿no? Purificar algo. ¿Te imaginas que pudiéramos encontrar la fórmula para purificar nuestro corazón? ¿Qué crees? Aquí lo dice. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicinas para el malo. Son medicina para el mal. ¿Y el castigo? El castigo purifica el corazón. El castigo, sufrimiento, dolor, desagradable, por supuesto, limpia el corazón. Porque a veces nuestro corazón está sucio. Tenemos malas actitudes.
tenemos malos sentimientos, tenemos pecado en el corazón, tenemos codicias, tenemos temores, tenemos cosas que hay que quitar, que hay que purificar, que hay que limpiar. Me encanta el tema de la medicina, ustedes lo saben. Me encanta. Y aquí dice que los azotes que hieren son medicina. ¿La medicina qué hace? Te sana. Una buena medicina, claro, ¿no? Te sana. Pero luego dice para el malo, y aquí los más inteligentes están diciendo, bueno, estás mal, Peter, porque aquí dice que eso es para el malo. Yo soy una buena persona. ¿Qué crees? Te tengo noticias. Lucas 18. Lucas 18, 18. ¿No eres malo? Te tengo noticias. No, yo soy bueno, soy una buena persona. No he matado a nadie, jamás he cometido adulterio, nunca he fornicado, nunca he dicho mentiras, jamás he robado nada. No soy una buena persona. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, tienes que creer en mí para ir a la vida eterna. No contestó eso, ¿verdad? ¿Qué contestó el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios, o sea, Él. Pero no te confundas, porque este hombre estaba viendo al hombre, a Jesús el hombre, y ya le dijo bueno, y él le quiere corregir, le dice, no hay hombres buenos, solo Dios es bueno. Entonces este Proverbios 20:30, ¿para quién es? Para los malos, o sea, me pongo al frente en la lista. En la cola, en la fila. No es como las comidas que me dejan siempre formado hasta el final. No, yo me quiero formar hasta el final. Entonces, para variar, Dios tiene una perspectiva y un enfoque diferente al nuestro. A mí no me gusta el sufrimiento, ¿a ti? No me gusta. Qué feo es sufrir. ¿Verdad que no está padre? Te prometo que si hacemos una convocatoria, nadie querría formarse en esa fila. No, mejor yo hasta atrás. Y si es posible, Señor, que pase de mí esa copa. Tú todo lo puedes y si me puedes evitar el sufrimiento, te lo agradeceré. Pero el punto real de quiebra es cuando dices, pero Señor, no se haga lo que yo quiero. Mira Santiago capítulo 5, por favor. Santiago 5. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? ¿Sí estás conmigo? Santiago 5, 7. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Esta palabra aflicción también se traduce como sufrimiento, pena o tristeza. O sea, si leemos, tomad como ejemplo de tristeza o tomad como ejemplo de sufrimiento, estaríamos leyendo correctamente el versículo, porque esa palabra se traduce también como sufrimiento, pena o tristeza. Tomad como ejemplo de aflicción, de tristeza, de pena, de sufrimiento y de paciencia a los profetas. Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que disfrutan, ¿no verdad? A los que gozan, ¿no verdad? ¿A quién? A los que sufren. ¿Qué? ¿Qué clase de broma es esta? Bienaventurados, sumamente dichosos y privilegiados, los que sufren. Pues así dice. Y como he dicho tantas veces, yo no escribí esto, gracias a Dios. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mis amados, tú sabes y yo sé que hay situaciones en la vida que nos provocan sufrimiento, que nos hacen sufrir, que nos duelen. Muchas situaciones de la vida, no pocas, no pocas. Dice el Señor en su palabra que el matrimonio va a traer sufrimientos. Solteritos, escuchen eso. Casaditos, no se les olvide. Pablo dice, si se casa está bien y si no se casa, pero si no se casa, mejor. Y si se casa, van a tener aflicción de la carne y yo se la quisiera evitar, dice. ¿Se acuerdan?
1 Corintios 7. Y ni hablar de la paternidad. Ahí sí es donde la puerca tuerce el rabo, dice el dicho aquel. Ahí sí es donde vas a sufrir. ¿Sí o no, papás, mamás? Estaba con un hermano que me decía, no, pues yo no tenía tantas canas, pero después de la paternidad me sobran. Qué acabado estoy, caray. ¿Pero por qué estás tan acabado si estás tan joven? Pues porque estoy sufriendo horrible. ¿Pero por qué sufres? Pues porque soy papá y porque tengo unos hijos y se enferman, se caen, se accidentan, se complican. Y esto que esta persona tiene hijos chicos, le digo, espérate, compadre. Deja que crezcan otro poquito. Hay situaciones que nos causan gran tristeza y continuo dolor, un dolor que no se para, un dolor que no se detiene, un dolor que no se acaba. Es lo que está expresando Pablo en Romanos capítulo 9. Pero es que esto de llorar es muy simbólico, es muy representativo, porque habla de un corazón blandito o al que Dios está ablandando, ¿no? Claro, es sanísimo para el cuerpo, por supuesto, para la salud es sanísimo llorar. Fíjate lo que dice, verdad digo en Cristo no miento. Estamos en Romanos 9:1. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿De qué está hablando? Está sufriendo como un perro. Porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Me duele tanto ver a mis parientes que son inconversos y que no van a ir a la vida eterna y que no van a disfrutar el perdón de sus pecados y que se van a ir a la condenación eterna. Me duele tanto que este dolor es continuo y es una gran tristeza. Mis amados, tendríamos que pasar llorando por nuestros parientes y familiares que no conocen al Señor. Eso dice aquí Pablo que le tocó. Si me duele mi familia inconversa, me duele los que todavía de mi casa todavía no se convierten. Y se arranca y sigue diciendo cosas, tú las puedes leer después. Las pérdidas o las posibilidades de perder a alguien son fuente de un profundo sufrimiento y dolor. Sí les he contado, ¿no? Yo a veces, desde que me convertí, yo lloraba. Yo lloraba mucho cuando mi mamá no se había convertido. Me fui a El Salvador a estudiar al Instituto Bíblico, era en 1982, algunos todavía ni nacían, ya andaba yo allá en El Salvador, y lloraba yo allá, porque además estando lejos te da la nostalgia, ¿no? Y entonces me acuerdo que lloraba yo orando por mi mamá y me ponía a llorar del temor de que se me fuera a morir mi mamá sin Cristo. Qué horrible pensarlo. Y lamentablemente pues va a haber parientes que van a morir sin Cristo. Qué triste, ¿no? ¿Te duele? ¿No te duele? Nos debiera doler y mucho. Cualquier pérdida. Perder. Oímos ahorita que fuimos al taller, allá a la conferencia, fuimos a Morelia y oímos el testimonio de un hermano, un tal Tomás Peterson, un americano. Imagínate esta. A los 12 años de edad de su hija, la mayor, se muere. Cáncer, creo, ¿verdad? Luego, al poco tiempo, el hijo que seguía para arriba. Luego se le muere su esposa. Y luego se le muere el tercer hijo. Y luego se vuelve a casar y se le muere la segunda esposa. Y este hombre, de una manera inexplicable, encontró en el Señor la paz que necesitaba para seguir viviendo. Cuando muere su hija, la primera, la de 12 años, intentó suicidarse.
Y cuenta la historia, yo no estaba ahí, pero cuenta la historia, que se encerró en un cuarto de un hotel y se cortó las venas. Y perdió el conocimiento. Y al otro día, cuando se despierta en la mañana, no encontró sangre ni marcas en las venas. No, él dice, no lo puedo explicar, y ahí entendí que Dios no me quería todavía de aquel lado. Y entonces que le dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? Con la primer muerte. Y luego vinieron las otras 4. Y el cuate se dedicó a buscar y a servir al Señor como pocas personas. Porque cuando sufres a ese nivel, lo único que puedes hacer es ir con el Señor. Y si vas con el Señor, ¿qué crees que vas a encontrar? Adivina, consuelo. Dios de toda consolación, dice la Escritura. Entonces, ¿sí vamos a sufrir? Claro. Algunos más que otros, por supuesto. ¿Y qué hay que hacer? Ir corriendo con el Señor, como hizo Jesús, ir a arrodillarte delante de Dios diciendo, Señor, tú todo lo puedes, aquí estoy, si me quieres librar de este sufrimiento, por favor, y si no, si decides que yo siga con esto y pase por aquí, que se haga tu voluntad. ¿Se acuerdan que hemos hablado tanto de que en el mundo físico ilustra principios espirituales? ¿Sí? Mira este principio, Proverbios 25:4. Todo esto que estamos hablando está ilustrado por este principio de la física o de la química o como lo quieras llamar. Creo que es de la física. De la física. Proverbios 25:4. Dice, quítale la mugre a la plata, quita las escorias es la mugre, la suciedad, las manchas. ¿Si has visto la plata manchada? Quita las escorias de la plata y ¿qué va a pasar? Y saldrá alhaja al fundidor. ¿Al quién? Entonces, ¿de qué proceso estamos hablando? ¿Para quitar las escorias de la plata? De fundir, ¿no? ¿El fundidor qué hace? ¿Qué hace un fundidor? Funde, ¿no? Fíjate bien, mi amado hermano, hermana, lo único que le puede quitar bien las escorias a la plata es el proceso de fundición, derritiéndola, exponiéndola al fuego, al rojo vivo. ¿Sí o no? Léelo conmigo en Zacarías capítulo 13. Este versículo, este pasaje que te quiero recordar, que seguro ya lo conoces, es una referencia a la era del Mesías. Pero tiene una característica muy interesante que Dios explica aquí. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿De qué está hablando? ¿Quién sabe? Del Señor Jesucristo, por supuesto. ¿No sabían? No hagan cara de Juan, por Dios. Es una referencia que se cumple cuando el Señor Jesucristo es arrestado y todos los discípulos salen corriendo. De allí dice los evangelios que se cumplió esta escritura. No me digan que nada más Iván sabe eso. ¿Sí? ¿Sí? Si ustedes sí leen la Biblia, de vez en cuando al menos tantito. Mateo 26. Pero luego dice, serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Qué triste, qué lamentable, más la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte. No dice, los llenaré de prosperidad y van a tener ranchos y casas y mucho dinero y les va a ir de maravilla. Y van a gozar de salud perfecta y no van a sufrir. Dice lo contrario, dice, los voy a meter en el fuego y los fundiré como se funde la plata. Quítale las escorias a la plata y va a ser una piedra preciosa, va a ser una joya. Una persona que sufre en Cristo y que pasa por el dolor y el sufrimiento termina siendo una joya de persona.
Una persona a la que Dios le ha limpiado el corazón por medio del sufrimiento y por medio de la prueba, termina siendo una joya de hijo de Dios. Y eso es lo que Dios busca, convertirte en una joya preciosa. Y para eso nos tiene que equipar, me pongo otra vez hasta el frente de la fila, nos tiene que quitar la mugre del corazón. Lo he dicho muchas veces, tiene mucho que no lo repito, pero lo vuelvo a decir. Yo he aprendido en mi vida que cuando he pasado por las más grandes crisis, el Señor me saca la mugre. Así lo he dicho, no sé si alguno de ustedes se acuerda. Cuando paso por la crisis, el Señor me saca lo feo de mi corazón. Dice, los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Pasar por pruebas, eso duele. Eso duele. 1 Pedro capítulo 4. ¿Estás de acuerdo conmigo que estos no son procesos cortos, fáciles, sencillos? Dios tal vez me tiene que meter a mí al horno de la prueba y del fuego, en una prueba que a lo mejor me dura 6 años. Te puedo platicar de los 6 años de tortuosa angustia que padecí. Te he hablado de ella. Y a lo mejor pasas por una situación de 1 mes, o de 2, o de 2 años, o del resto de tu vida. ¿Cuántos te quedan? ¿30? ¿40? ¿50? ¿60? A lo mejor te va a durar el resto de tu vida. El fuego de la prueba es exactamente lo mismo que ser probados por Dios en distintas cosas. Mira 1 Pedro 4:12. 1 Pedro 4:12, por favor. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego ¿de qué? De prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño que pasemos por pruebas quemantes, por pruebas dolorosas, horribles, que nos funden, que nos derriten, que nos quebrantan. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que a mí me van a azotar y a flagelar y corona de espinas y clavos en las manos? Claro que no. Entonces, ¿de qué está hablando? Del proceso del sufrimiento. Cada quien tenemos la prueba que necesitamos y está hecha a nuestra medida. ¿Sí sabías eso? Todas aquellas que nos ocurren pasaron por el escritorio de Dios primero. Lo hemos dicho y nos lo deja claro la historia de Job y otras historias bíblicas, pero todo pasó primero por el escritorio de Dios y Dios firmó y selló y dio permiso. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Pablo dice, un mensajero de Satanás me abofetea para que no me ensoberbezca. Ojalá, Dios le dio permiso a ese demonio venir y abofetear a Pablo. Y no estaba hablando de cachetadas en sus mejillas, literalmente y físicas. Estaba hablando de un problema, de un ataque y una opresión espiritual fuerte. Y le he pedido al Señor que lo quite de mí 3 veces y el Señor me ha contestado, bástate mi gracia. Híjole, qué fuerte, ¿no? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Alguien que no tiene al Espíritu Santo reposando sobre su corazón y sobre su vida, no va a entender siquiera de qué estamos hablando. Ciertamente de parte de ellos, de los que no conocen al Señor, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. No se avergüence, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y pórtense mal.
¿No? ¿Qué dice? Obedece. Obedece. Haz lo que tienes que hacer. Haz el bien. Tienes que perdonar. Perdona. Es que no, porque estoy herido y lastimado y me la debe. Perdona. No me pidas eso. Perdona. Perdona. Sujétate a tu marido. No, es que este cuate, guácala. Sujétate a tu marido. No me pidas eso. Sujétate a tu marido. Es tu marido, sujétate. Es que no sabes lo que dices. No sé lo que digo. Yo no soy mujer. ¿Qué te digo? Sujétate a tu marido. Maridos, no seáis ásperos con ellas. Les he platicado. Alguna vez un hermano me dijo, me creó una fama bastante poderosa de estar endemoniado. Endemoniado. ¿Por qué? Porque un día le dije, de parte del Señor, no seas áspero con tu esposa. Y como él era muy áspero con su esposa y nadie lo sabía porque era algo que ocurría en privado acá, dijo, tiene un espíritu que le reveló eso. Y seguro es un demonio, está endemoniado. Y tuve que padecer esa reputación en mi propia iglesia, en México, en la Ciudad de México, donde yo era el copastor de la iglesia. Mi muñeca no me dejará mentir, se acuerda perfecto. Padecer según la voluntad de Dios. Siempre que te veas enfrentado a tener que hacer la voluntad de Dios versus la tuya, vas a padecer, vas a sufrir, porque obedecer duele. Duele. Desobedecer gratifica, estimula. Pero obedecer, hacer el bien, encomendar las almas, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y haz el bien. Haz lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Eso que tienes que hacer, que Dios te dice que hagas, hazlo. Y encomiéndate al Señor. Dile, Señor, ayúdame. Te necesito. Te encargo esto, por favor. Vamos a 2 Corintios capítulo 12. Pablo sufría por los demás. Y aquí quiero decir una palabra importante. Normalmente sufrimos por nosotros mismos. Por lo que a mí me duele, por lo que yo estoy sufriendo, pero rara vez nos duele lo que le pasa a los demás. ¿Sí estás? ¿Sí o no? ¿Sí estás? Despierta. Te platico que yo he estado muy chillón últimamente por lo que les pasa a algunos. No por lo que a mí me está pasando necesariamente o exclusivamente, sino por lo que les pasa a alguien más. Por el sufrimiento que veo en alguien más. Porque sé que lloras, porque sé que sufres, porque sé que algo te duele, porque sé que te metiste en una bronca y me entero por lo que tú quieras y me duele y me hace llorar, caray. Antes no lloraba. Antes era medio piedrita. Pedro, pues ¿qué te digo? Duele cuando alguien cercano a ti sufre. Algunos no saben ni de qué estoy hablando. Segundo los Corintios 12, 21. Dice Pablo que cuando regrese para allá, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar. Quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Los pecados sexuales, dice Pablo, son los más fuertes. Y esos, los que lo han cometido y no se han arrepentido, porque por lo menos el que lo comete se tiene que arrepentir, caray. ¿Cierto o no? Pero como veo que lo cometieron y que andan ahí en la lascivia y en la fornicación y en la inmundicia, está hablando de cosas sexuales, y no se han arrepentido, eso me va a hacer llorar. Porque cómo duele ver a un hijo de Dios y viviendo y haciendo estas cosas
sin arrepentirse. Eso duele. Unos capítulos para atrás, por favor. 2 Corintios 2, versículo 4. Dos, 4, por favor. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero no lo leí completo, ¿verdad? ¿Sí te fijaste que no lo leí completo? ¿O no me estás siguiendo? ¿Sí? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Cuántas? Muchas, define muchas. No para entristecerles, sino para que supieran cómo los amo. Cuando tú amas a alguien, entre más lo ames, más te va a doler lo que le pasa. Pablo está hablando aquí de aquel hermano que habían dado con su madrastra, al que disciplina a él durísimo en la primera carta. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor, ¿se acuerdan? Pero luego, en esta segunda carta, dice, yo les escribí muy angustiado. Y tú puedes seguir leyendo la historia aquí, cómo les restauran. Pablo dice, ya vimos la reacción. ¿Cómo reaccionó esta persona? Restáurenle, confirmen el amor con él. ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Sí la han leído? Hechos, capítulo 20, por favor. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con mucho gozo y mucha alegría, y disfrutando las carnes asadas y todo lo que hacíamos juntos. ¿Qué dice? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, dos temas, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, de la conversión, del nuevo nacimiento. Pablo puede resumir y decir, ustedes saben que me he dedicado a explicarle a la gente cómo convertirse. Se tiene que arrepentir y se tiene que convertir. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Es que yo voy a la iglesia desde hace 27 años, pues compra cohetes y celébralo. Te vas a ir al infierno igual. Tienes que arrepentirte y convertirte. Tienes que volver a nacer, tienes que experimentarlo. Y para poder llegar a ese punto te tienes que quebrar. Te tienes que doblar. Te tienes que humillar. Y si no te humillas, si no te quieres humillar y no te quieres quebrar, perdóname, no va a haber tal cosa de cielo para ti. Alguien me ha dicho, Pedro, no digas todas cosas tan fuertes en la iglesia, ya no van a volver. Pues que no vuelvan. Yo, me encanta que vengas, pero ese no es el tema. El tema es que entiendas que te tienes que arrepentir. Tienes que ir con Dios a pedirle perdón por tu actitud, por tu dureza, por tu distancia con Él. ¿Sí o no? ¿Sí estás? Yo he estado sirviendo al Señor con muchas lágrimas, dice Pablo, y he pasado por muchas pruebas. ¿Quieres servir al Señor? Mejor di que no. Porque si dices que sí, te digo que sigue. Lágrimas, pruebas, dolor, sufrimiento. Porque duele. Los demás duelen. Servir al Señor duele. ¿Concluyo? Concluyo. Tal vez vamos a sufrir por el resto de nuestra vida alguna situación. Dices, esto va a ser así el resto de mi vida.
venga. Dios sabe. Pero lo que quiero compartir contigo hoy es que aprendamos la función del sufrimiento. El sufrimiento debemos dejarlo que nos queme el corazón, que queme las escorias de nuestro corazón, que derrita lo que está mal en nosotros, que nos saque la mugre. Si el sufrimiento nos va a llevar a consagrar nuestras vidas al Señor, a corregir lo que está mal, a detenernos antes del pecado, entonces qué bueno por el sufrimiento. Qué maravilla, qué bendición. Queremos convertirnos en joyas preciosas, en alhajas. Y se quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Quién es el fundidor? Señor. Él nos va a meter en el fuego de la prueba. Y si mi proceso debe durar 7 años, o 15, o el resto de mi vida, o 3 días, o media hora, yo no sé, no soy el fundidor. Ni alcanzo a ver las escorias de mi propio corazón. Él sí. Y entonces dice, lo tengo que meter 3 días. Con 3 días. Perfecto. Pero luego de pronto más tarde en mi vida el Señor dice, mira otra mancha aquí fea. Ok, ahora vamos a meterlo 3 semanas. 3 semanas. Y luego dice 3 años. Y luego a lo mejor dice, pues de aquí en adelante. ¿Estás? ¿Estás dispuesto a sufrir el proceso de Dios para cambiar tu corazón? Para limpiarlo, para hacerte una alhaja. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. El Señor Jesucristo llegó al Getsemaní totalmente quebrantado. Y el Señor no le concedió lo que le pidió. Y a veces el Señor no nos va a conceder lo que le pedimos. Así es Él. ¿Sabes cómo se llama eso? Sabiduría divina. Él sabe. Él sabe. Mira, busca 1 Pedro 1:22, mi último versículo de hoy. 1 Pedro 1:22. Tú puedes leer después el contexto, ¿sale? Pero ve la función. Ve lo que dice aquí la Escritura. Ve esta joya preciosa de lo que dice aquí la palabra de Dios. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la alegría y el gozo del Espíritu, por el disfrute de las bendiciones, por la obediencia. Obedecer a Dios te purifica el alma. Aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo y obedecimos el llamado que nos hizo a convertirnos, a arrepentirnos, fuimos lavados de nuestros pecados. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? De eso está hablando este versículo. Nuestras almas fueron purificadas por obedecer a Jesucristo. Por obedecer a Jesucristo. Por arrepentirnos, por poner nuestra fe y nuestra confianza solo en Él para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Entonces, mi amado hermano, no se te olvide, la obediencia tiene un efecto purificador. Vamos a obedecer al Señor. Yo quiero. ¿Tú? Si quieres, yo quiero. ¿Va a doler? Sí, seguro. Vamos a llorar un poco o mucho, no importa. Quiero obedecer al Señor. ¿Qué te está pidiendo el Señor que le obedezcas? Obedécelo. ¿Te va a quitar el sufrimiento? No. Tal vez va a aumentar. Obedezcamos al Señor. Sufrámoslo. Para eso está el sufrimiento. Para transformar nuestro carácter. Vas a salir siendo una mejor persona,
una mejor versión de ti. Si te dispones a sufrir, aunque es feo, aunque nadie queremos, así funciona.